hay quien dice que se comienza a gestar este movimiento en Panamá, ¿sí? No sé si recuerdan al General. Claro, claro, sí. Que dicen además que fue uno de los precursores del género. Y realmente el término reggaetón es acuñado en Puerto Rico ya por los boricuas. Particularmente el señor Daddy Yankee es quien acuña el término de reggaetón. Viene además por la incursión del reggae en español, ¿sí? Y en el caso de los puertorriqueños hacían una suerte de festivales, de maratones de reggae en español, que luego eso se comprimió y quedó como el reggaetón. De ahí Podríamos decir viene... que es Daddy Yankee. Sí, correcto, se habla mucho de eso. De ahí, de hecho, hay los primeros cassettes donde se escuchaba el reggaetón de la mata con las líricas de Yankee. En una de esas letras sale la palabra reggaetón. Y además hay los DJs para ese momento también jugaron un papel importante. DJ Playa, que además trabajaba con Yankee. Así comienza a gestarse este movimiento que, bueno, sin duda alguna llegó para quedarse. Se habla de Vico C también como uno de los precursores del género, incluso antes de Yankee, porque en el caso de Vico C venía con influencias del rap norteamericano y comienza a hacer música adaptada, digamos, al reggae jamaiquino. En el caso del General, un poco para ir atrás otra vez, el General venía con lo que era el reggae, el dancehall y el dembow. Y por ahí fue gestándose la cosa. Es decir, podríamos asumir que ellos sentaron las bases de lo que ya posteriormente Daddy Yankee convertiría en un género musical. O sea, de ahí la importancia que tiene este artista para la industria musical, no solamente latina, sino a nivel mundial. Pero vamos a hablar un poco de la preparación de Daddy Yankee, porque evidentemente él sale incluso de los bajos estratos. O sea, no es un género, quizá, podríamos decirlo... Fíjate que, bueno, incluso desde su disco Barrio Fino, que además fue ese disco que internacionaliza el reggaetón. Yo tuve la oportunidad de ver a Daddy Yankee, por cierto, en el lanzamiento del disco Prestige. Estábamos en unos premios Billboard Latinos en San Juan de Puerto Rico, estaban lanzándose el disco y me impresionó el comportamiento de Yankee. Es decir, tenía su manager y yo decía, ya va. Yankee es una superestrella, pero pude observar que el tipo es muy metódico, es muy respetuoso. Su manager le decía, ponte aquí, su PR, ponte aquí, sonríele acá, y él lo hacía como siempre cariñito, de muy buena onda, claro. decía, wow, una superestrella. Y yo creo que eso es lo que ha hecho precisamente que Yankee se haya mantenido en el tiempo. Llegó y se mantuvo en el tiempo. Claro, y saber rodearse de esa gente que aporta en tu carrera, y con ese simple detalle que acabas de mencionar, eso deja ver que Daddy Yankee escucha a su equipo y por supuesto se fue puliendo desde tan joven, porque él dice que comenzó a los 13 años con el tema del reggaetón. Lo que pasa es que bueno, fue luego cuando se hizo famoso. Vamos a hablar también del reggaetón. Hoy en día vemos que los ritmos han cambiado un poco, de hecho ya no es reggaetón sino género urbano, entonces allí hay muchísimos temas, muchísimas canciones y ritmos que varían un poco, entonces quisiera que nos dieras tu análisis. Sí, está el género, está el urbano, que digamos es el general, pero reggaetón sigue siendo reggaetón. Claro. Sí, lo que decía ahora, hay inclusión dentro del género, precisamente por eso, porque sus letras nunca creo que tuvieron, digamos, contenido sexual, etc. Claro. En la actualidad, sí, bueno, se han ido saliendo un poco de la línea del reggaetón, pero creo que además eso tiene que ver por esa influencia anglo. Hemos visto a artistas americanos que están haciendo cosas con artistas latinos en lo que es esta variante de, digamos, del reggaetón, lo que llamamos
sí en general Claro. el urbano. Podemos entonces comentar que lo contrario, o por lo menos lo que era el principio, Bad Bunny, que sí tiene quizás un poco el tema, o sus letras son un poco pasadas de la línea lo que realmente es el reggaetón, sabiendo de lo delicado, de lo obsceno, sabiendo que él también comenzó como con el trap y luego se vino un poco más arrastrando el tema del reggaetón. Pudiésemos decir que él puede ser también el que marque la pauta de un antes y un después de lo que es ahora el reggaetón, así como lo hizo Daddy Yankee. En la actualidad, sí. Creo que hay artistas que